Cuán hermosas son sus moradas. Son hermosas las moradas del Señor. Nos espera el Señor. Cuán hermosas son sus moradas. Mi alma clama a ti, oh Señor. Todo mi ser canta alegre al eterno Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y mi Rey. Cuán hermosas son tus moradas. Mi alma clama a ti, oh Señor. Todo mi ser canta alegre al eterno Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y mi Rey. Todo mi ser canta alegre al eterno Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y mi Rey. Todo mi ser canta alegre al eterno Dios. Tú eres mi Dios, Sí, Señor, amén. tú eres Gloria a su mi nombre. Dios, tú eres mi Dios y mi Rey. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias. Gracias porque tenemos Rey. Tenemos gobernante, glorioso, eterno, perfecto, justo, santo. Gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Gracias. Gracias porque nos ha abierto los ojos para ver su reino, para apreciar esta verdad oculta al mundo. Gracias al Señor por ello. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a comenzar una serie de estudios, los primeros de los cuales van a estar dirigidos a la importancia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que se predique el Evangelio con la gracia de Dios y con entendimiento, con sabiduría del Señor, y digo esto porque al predicar el Evangelio se requiere gracia. La predicación del Evangelio es una obra de Dios y toda la obra de Dios se hace por medio de la gracia. Si lo enfatizo es porque
no se trata de hablar solamente del Evangelio, sino que se trata de algo que es manifestarle al mundo, al hombre, al ser humano, su pecado. El mundo no ve su pecado. Gran parte de la gente que nosotros entendemos que vive en el mundo tiene una vara de justicia muy baja. Por lo tanto, gran parte del mundo no se siente malo. Lo que el hombre llama bueno es una medida baja. De allí que hay muchas cosas que Dios las condena en su palabra y el hombre las aprueba en la sociedad, en la cultura nuestra. Por lo tanto, mucha gente hay en el mundo que se siente buena y que a muchas cosas cotidianas del diario vivir la gente dice, ¿pero qué tiene de malo eso? Entonces se vive en una sociedad donde el pecado abunda. Y para mostrarle al hombre su condición, más en este tiempo en que muchos ya no creen que hay Dios, se requiere gracia de Dios para hablar palabras con sabiduría. No solamente hablar, sino hablar palabras con sabiduría que le puedan hacer ver al hombre no solamente que hay Dios, sino que hay juicio, que hay Dios que juzga. Y el objetivo es llevar al hombre al arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento. El hombre necesita arrepentirse. Pero si el hombre dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Es porque está en tinieblas. Es porque no ve, no entiende su condición delante de Dios. Entonces se requieren, vuelvo a decir, una claridad del mensaje. El mensaje de salvación no es traer gente a la iglesia. El mensaje de salvación es llevar personas a los pies del Señor Jesucristo arrepentidos de haber vivido en pecado. Si eso no se puede apreciar, entonces la persona, aunque venga a la iglesia, si no se ha arrepentido, no ha conocido al Señor, no ha entrado al reino, no sabe lo que es Dios. Por eso es tan importante conocer el mensaje del Evangelio. Decía, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y ellos no lo entendieron y bueno, fue Pedro el que se le oponía. Había una necesidad, qué decir, enorme, única, que si el Señor Jesús no moría en la cruz, no había salvación para ninguno. Me es necesario ir a Jerusalén. Él vino a salvar. Y entonces, que ni los discípulos lo entendían, ¿cuántas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos? Por eso es tan importante solamente creer a lo que Él dice. Bien, aquí en Romanos capítulo 1 nos va a hablar acerca de la condición del hombre natural, del hombre sin Dios. Y voy a leer solamente para extraer una porción desde el versículo 28 del capítulo 1. Dice, hablando en general de los hombres, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piénsase esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hasta ahí. Y hay un mensaje de la palabra del Señor donde habla una serie de características de lo que el hombre hace, lo que practica, lo que son su naturaleza. Y si uno lee esa lista, a lo menos no podrá decir que mientras vivió en el mundo no anduvo en ello. Y pudiera ser que aún alguna de esas cosas esté en uno. Esas características que son propias del hombre natural. Y yo le digo, el mundo vive como si todo estuviera bien, como si todas estas cosas fueran normales, como si fueran propias de... Y claro, como todos las hacen, parecen normales. Pero eso es lo que yo diría, solo el mensaje del Evangelio, solo la palabra de Dios tiene esta virtud. Fíjese que todos los hombres, cuando usted escucha, especialmente líderes políticos, hablar de las soluciones para la sociedad, los psicólogos, los filósofos, todos aconsejan de una u otra manera cuál sería la solución en tal y cual problema. Pero el único libro, la única verdad que trata la situación como lo dicen las Escrituras, obviamente son las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice este libro? Que todos los hombres son malos. Usted escuche mensajes de todos lados y todos no, los malos son los otros. Siempre el que está hablando, los malos son los otros. Pero Dios, dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Y la palabra de Dios, y el mismo, ustedes recordarán el Señor Jesús, cuando aquel varón le dice, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno. Ante esa palabra no hay ninguno. La gente podrá tener su propio juicio de sí mismo, tener su opinión, porque el hombre vive comparándose con otros y entonces muchos dicen, yo no soy tan malo. Pero delante de Dios no hay ninguno bueno. No tiene nada que ver la educación, no tiene nada que ver la apariencia, no tiene nada que ver la situación económica de cada uno. Podrá ser muy rico, podrá ser muy elegante, pero delante de Dios es un pecador. Sea quien sea, pobre, rico, esclavo, libre, varón, mujer, lo que sea, es un pecador. Pero el mundo no lo sabe, no lo entiende, no. Por eso que se predica el Evangelio. No se predica el Evangelio para llenar lugares llamados iglesias de gente. Se predica el Evangelio para que la gente venga arrepentida al Señor, para que el Señor no solamente les perdone, sino que les haga nuevas personas. Y Dios lo hace. A eso vino el Señor Jesucristo, a ser un hombre nuevo. Amén. Entonces, viendo esta descripción que nos hace aquí el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, quisiera que me acompañasen también en el capítulo 3, otro pasaje, para generalizarlo todo, para confirmar que esto es general, es el mal general de la humanidad. Aquí en el capítulo 3, solamente el versículo 23. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay uno solo bueno. Si usted lee un poquito más arriba,
No hay justo, el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas son las verdades de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno busca solucionar los problemas del mundo con otro tipo de receta, nunca le va a resultar, porque el problema de la humanidad se llama pecado. Aunque el hombre natural aborrece esa palabra, no quiere que se le hable de pecado, pero ese es el problema del ser humano, pecado. El libro de Lamentaciones dirá, ¿de qué se lamenta el hombre? Le va mal, que por todos lados, problemas, aflicciones. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado. He ahí el problema de la humanidad. Entonces, decía, la obra evangelística consiste en hacer ver esta verdad a aquel que oye, sea una multitud o sea una sola persona. Lo importante es que pueda apreciar esta verdad, que es pecador, que hay Dios y que es un Dios que juzga, es un Dios que condena, pero es un Dios que salva. Y que envió a su Hijo al mundo con ese propósito. Recordarán aquel pasaje más conocido, se dice, de las Escrituras, porque de tal manera Dios no es indiferente a la condición del hombre. Que la condición del hombre es triste, es de perdición, de condenación, sin embargo Dios no está indiferente. Y desde antes de la creación ya el Cordero estaba destinado para el sacrificio. Dios siempre ha querido salvar al mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga. Y aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el versículo 23, destituidos de la gloria de Dios. Vida eterna, la gloria de Dios. Una vida en gloria. Cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, como dijo también el apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, lo que viene, la nueva creación, no es ni siquiera imaginable lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cuando dice, la gloria de Dios, sí, pero ¿qué será eso? Bueno, algo que no existe en este mundo. Todo es perfección. Allí no hay corrupción, no hay nada malo, no hay nadie que cometa delito, no hay enfermedades, nada se corrompe, todo es perfecto, todo es eterno. ¿Cómo describir algo si no existe? Todo, donde usted mire aquí hay corrupción. Todo este edificio se corrompe, todo se corrompe. La gloria de Dios, donde no existe la corrupción. Y el hombre fue destituido por cuanto todos pecaron, todos destituidos. Pero vino el Salvador. Vino aquel que viene a salvar para restituir al hombre a esa posición en la cual Dios creó al hombre con un propósito, que sea hecho a la imagen de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios y ese propósito se cumple en el Señor Jesucristo. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Les voy a pedir que me acompañen por favor al Evangelio de Marcos. Aquí en el capítulo 2. Que el hombre está en un estado pecaminoso, en un estado caído. Si hay algo que también necesitamos nosotros aprender a descubrir, quizás, ¿no? Descubrir una realidad. No solamente que el hombre comete pecado, sino que el hombre no puede dejar de pecar, porque es esclavo. Y ahí es donde mucha gente piensa que puede, mucha gente piensa que uno domina la situación, y no, el hombre es un esclavo, no puede dejar de pecar. Y eso, un poquito más adelante lo vamos a ver, solamente quiero mostrar esto primero. Aquí en Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No quiero pasar por alto esto que dice aquí la Escritura. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Se puede ver la fe? Ciertamente la fe no se ve, la fe es intangible, pero la fe obra. La fe verdadera produce obras, acciones. Y aquí dice claramente, al ver Jesús la fe de lo que ellos estaban haciendo era producto de su fe. Ellos creyeron en el Señor Jesús e hicieron todo ese forado en el techo, bajaron porque creyeron. Y se ve la obra de la fe. Entonces, la fe no es algo muerto, la fe es algo vivo. La fe es algo que produce actuar. Si uno se pregunta, ¿qué cosas he hecho yo por fe? Por causa de lo que creo en el Señor, ¿qué cosas he hecho yo? Para tener testimonio de que la fe es viva, de que la fe que uno tiene realmente lo hace andar en este camino de fe. Bien, sigo con la lectura. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y atención ahí. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo quisiera no ver a estos escribas como si fueran los enemigos, como si fueran los adversarios, sino como alguien que, conociendo las Escrituras, al ver o al oír una palabra dicha por el Señor Jesús, le suena como incorrecto. Estoy hablando de aquellos que conocían las Escrituras. Al conocer las Escrituras, a ellos les parece que lo que el Señor está diciendo es una blasfemia. Porque perdonar pecados no lo puede hacer el hombre. Nadie, ninguno de nosotros puede ir a otro, supóngase a alguien que ha cometido un delito, cualquier delito grave, para que sea más notorio el ejemplo, un delito grave. ¿Quién puede ir? Ni un juez, y decirle, bueno, no importa, se sabe que tú, por ejemplo, cometiste aquel robo o un homicidio, no importa, pero yo te perdono. No puede ser. Nadie puede perdonar un pecado. Y entonces, al ver, al oír, digo nuevamente, me corrijo, que el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos comenzaron a meditar en su corazón, en su mente, comenzaron a meditar diciendo, ¿por qué dice estas cosas? Es una blasfemia, es atribuirse una característica propia de Dios. Solo Dios puede perdonar un pecado. Entonces, ¿quién se cree? ¿Qué está haciendo? Y nuevamente, dice el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Consideren que será más fácil decir. Porque a un paralítico decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pregúntese usted si es fácil. Quizás decirlo es fácil, pero ahí está dando una orden que debe ocurrir. Por lo tanto, es un gran milagro. ¿Será fácil eso? La pregunta del Señor, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y lo
glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Claro, oírlo, leerlo es una cosa, haberlo visto, haber estado allí es otra cosa. Ser testigo de esa maravilla. Pero una cosa es haber visto ese milagro, haber visto ese paralítico enderezarse, pararse, tomar su camilla, salir. Todo eso es glorioso. Pero eso no era todo. ¿Por qué Jesús podía perdonar pecados? Gracias, mi hermano. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué el Señor Jesús podía perdonar pecados? Porque lo que está enseñando el pasaje es que este varón estaba enfermo por causa del pecado. Por eso que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, el problema que él tiene es por pecado. Y tus pecados te son perdonados era lo mismo que decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, si le es quitada la carga del pecado, si le es quitado el delito, entonces él volvería a ser una persona normal, libre. Pero ¿por qué el Señor Jesús tenía esa potestad? Aquí solamente él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Sí, amén, lo dijo, pero lo hizo, sí. ¿Pero por qué? Y dejemos ahí esa parte. Y nuevamente otro pasaje en Juan capítulo 8. Evangelio de Juan en este caso, capítulo 8. Desde el versículo 3, dice la palabra del Señor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Paremos un poquito. Tenemos aquí una mujer acusada de adulterio. La trajeron al Señor Jesús no porque ellos buscaran justicia, sino porque querían ponerle una trampa al Señor. Dice que para tentarle. Siempre el objetivo de ellos fue poner al Señor Jesús en contra de la ley, como que el Señor enseñara contra Moisés. Y entonces aquí lo ponen a prueba. Moisés nos mandó, lo cual le aconsejo que usted lea lo que mandó Moisés. Porque si hubiesen sido rigurosos en lo que mandó Moisés, hubiesen traído al varón y a la mujer. Pero trajeron solamente a la mujer. Pero dejando eso a un lado, dice, el Señor les responde, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Como diciendo, aquí no pasa nada. No sé, el Señor los dejó que esa palabra que Él dijo actuara. Yo no sé si aquí usted puede apreciar lo hermoso de la palabra. Sale de la boca de Dios y comienza a obrar esa palabra. Y esa palabra, que la oyeron todos los que estaban allí acusando a la mujer, esa palabra comenzó a dar testimonio. Que cualquiera que arrojase una piedra sobre la mujer, estaba diciendo, yo no peco. Y ninguno pudo hacerlo. No porque el Señor quisiera invalidar la ley de Moisés, sino que lo que está mostrando
es que así como esa mujer pecó, todos eran pecadores. Por lo tanto, habría que matarlos a todos. Allí es donde se ve la misericordia de Dios. ¿Por qué no hemos sido consumidos? ¿Por qué? Lo leíamos en Romanos. Por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Pero recuerda lo que dice el libro de Lamentaciones, que muchas veces lo cantamos: por tus misericordias no hemos sido consumidos. Porque el Señor no cambia. Por eso no hemos sido consumidos. No porque nosotros merezcamos algo, no porque tengamos algún derecho, es por su misericordia. Bendito sea su nombre. Entonces, muestra esta verdad, y les digo, versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, al oír la palabra saca a luz el pecado. Una palabra con sabiduría, como deja al hombre. Venían con una actitud de acusadores y una palabra sabia. No tuvo que defender a la mujer, no tuvo que levantarse, no tuvo que hacer nada. Siguió escribiendo en tierra como si no pasara nada, dejó que la palabra obrase. Bien. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra no hay que olvidarla. No peques más. Una cosa es ser perdonado, pero no es para seguir pecando. Vete y no peques más. Es decir, la salvación es una misericordia de Dios, pero es de alto precio. No es para mirarla en poco, no es para creer que uno va a seguir haciendo lo que quiere. No. Es nueva vida. Ahora en el temor de Dios, ahora en la gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Gracias al Señor tenemos nueva vida. Ni yo te condeno. Aquel que podía arrojar la piedra porque no tenía pecado, no la condenó, sino que la perdonó. Nuevamente vemos que perdona pecados. Pecados que la ley condenaba a muerte. Sin embargo, Él perdona. ¿Por qué? Nuevamente, ¿se contradice con la ley? ¿Está el Señor contradiciendo a Moisés en lo que está haciendo aquí y en lo otro que veíamos ahí en Marcos? ¿Hay una contradicción en las Escrituras? ¿O el Señor Jesús aquí está dando testimonio que Él no puede ser el Mesías porque hace cosas que la ley dice que no se pueden hacer? ¿Será eso? De ninguna manera. La respuesta estaba en las Escrituras que ellos tenían, escribas. Isaías 53. Por favor, si me acompañan. Isaías 53, leyendo desde el versículo número 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Atención. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Que el Señor perdonaba pecados a diferencia de cualquier otro ser humano que no lo puede hacer, porque Él sí podía hacerlo. Primero, porque Él nunca pecó. Y Él dijo a los judíos en una ocasión, cuando lo acusaban, cuando discutían con Él, dijo: ¿quién me redarguye de pecado? No hubo uno, no hubo una voz que se levantase para decir: tú eres pecador. ¿Qué autoridad tenía el Señor para presentarse delante de todos con una vida intachable, limpia? Aquel que no pecó nunca, no hubo una palabra en su boca, no hubo algo, ni siquiera como nosotros podemos cometer una torpeza, una liviandad, nada, perfecto el Señor en todo, nunca una palabra de más, siempre preciso. Ante esa realidad, Dios lo envió al mundo con un propósito: echar sobre Él el pecado de todos nosotros. Cuando Él perdonó un pecado, no lo borró así como así, no, lo sacó de esa vida y lo echó sobre sí. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que si usted lo imaginara como algo visible, Él fue quitando ese adulterio de esa mujer, lo echó sobre sí. El pecado que haya cometido aquel paralítico, lo que fuera, lo echó sobre sí. Y a cada persona que le perdonó un pecado, lo echó sobre sí. Luego, cuando Él es arrestado, azotado y todo eso es lo que usted puede ver aquí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esos azotes son los que nosotros merecíamos. Nosotros éramos dignos de esos azotes y los padeció Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que hoy día nosotros tengamos paz, ese castigo lo recibió Él. Digo, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y Dios es misericordioso. Y entonces tuvo misericordia de todos nosotros, pero su enojo, su ira, la descargó sobre su Hijo. Porque es justo. El pecado se paga, el pecado tiene precio. La paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesús dijo: me es necesario ir a Jerusalén y allí voy a ser crucificado. Tenía que morir el Señor porque la paga del pecado es la muerte, y Él fue a la cruz por amor a nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahí lo ve usted, angustiado, afligido, fue al matadero. Voluntariamente. Nadie lo obligó. La oración en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible. Si hubiese sido posible, si hubiese habido otra forma de salvar, no hubiese ido a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue al matadero. Lo llevaron al matadero, pero Él dijo: si yo quisiera librarme, pido a mi Padre 12 legiones de ángeles y me las daría. Por tanto, si Él hubiese querido derrotar a todo el imperio romano, lo hubiese hecho fácilmente. Pero Él vino a morir en la cruz por nosotros, a salvarnos. Él vino a salvarnos. Y cuando vea películas y todo eso, que algunos exageran más, otros menos, etcétera, pero vea los azotes y todo lo que padeció, todo lo que está escrito que Él padeció,
fue por causa del pecado que estaba perdonando. Él perdonaba pecados, pero se los echaba sobre sí. Cuando va a la cruz, va un pecador, va un hombre lleno de pecado. De tal manera que Dios se apartó de él. Dios no tiene comunión con el pecado. Lo entregó a la muerte. Por eso dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque tenía que morir. Lo entregó a la muerte porque allí estaba cargando el pecado del mundo. No hay otra salvación. La cruz es necesaria. No es una cosa de sentimentalismo, no es una cosa sentimental. La cruz es una necesidad para nuestra salvación. La cruz del Señor Jesucristo. No había otra forma. Era necesario. Amén. Vamos al libro de Efesios, por favor, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hasta antes de la venida del Mesías, todo lo que existía como escritura era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y todo el trato de Dios en cuanto al Antiguo Testamento fue con el pueblo de Israel. Todos fueron israelitas. El Señor formó ese pueblo, trató con ese pueblo, a ese pueblo le dio la ley. Ese es el pueblo del culto, del pacto, de las promesas, todo con el pueblo de Israel. Y los gentiles estaban así como olvidados, ciertamente no olvidados para Dios, pero olvidados así en un sentido de decir, pareciera que Dios solamente trata con el pueblo de Israel. Habían promesas en las Escrituras hacia los gentiles, pero el trato de Dios fue con Israel. Se manifestó ese pueblo, dije ya, lo formó, pero luego se manifestó, se dio a conocer a ese pueblo, le dio la ley a ese pueblo, y trató, y todos los profetas son israelitas, y aún el propio Mesías es israelita, en cuanto a la carne. Pero venido el Evangelio, comenzó a predicarse, como lo mandó el Señor, a todas las naciones, a todos los hombres. Porque Dios no hace acepción de personas y Dios es Dios de toda la creación. No solamente del pueblo de Israel, se dio a conocer a través de ese pueblo, pero Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero se produce obviamente esa diferencia entre un pueblo que tiene las promesas de Dios, que tiene la ley, que tiene el llamamiento, que tiene todo, y los gentiles que ignoraban todo esto, con una forma distinta de vivir, una cultura totalmente distinta, viviendo en tinieblas, por lo tanto, una pecaminosidad mucho más desatada, los gentiles. Pero venido el Evangelio es luz y llama a los gentiles a formar parte del pueblo de Dios. Esto difícil de entender para los gentiles y cuanto más para los judíos, que a los gentiles los miran como inmundos. Gente, por la forma de vivir de los gentiles, obviamente para ellos gente con la cual no quisieran tener relación alguna. Fue muy difícil de entender esto, aún para los propios discípulos del Señor, tanto que si usted puede leer el capítulo 15 del libro de los Hechos, verá que ahí hay algo que se le llama el Concilio de Jerusalén. La iglesia fue necesario llamarla a los principales, los apóstoles, los ancianos, a un concilio, porque había división, había divergencia, habían grandes discusiones entre grupos que creían que los gentiles era necesario circuncidarlos y que guardasen la ley de Moisés. Y otros que solamente decían que basta con la fe en Jesucristo. Y hubo esa pugna y fue necesario entonces hacer ese concilio. En ese concilio, la conclusión dice
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, a los gentiles se le está escribiendo. Dice, no imponeros ninguna carga, sino estas cosas necesarias, que os abstengáis de los ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado y las demás cosas pasando bien. No había que sujetarse a la ley, no había que circuncidarse, sino que solamente abstenerse de ciertas cosas y lo demás, la fe es Jesucristo. Y en Él se cumple la justicia declarada por la ley. En Jesucristo se cumple la justicia anunciada por la ley. Bueno, bendito el Señor. Pero aquí entonces en Efesios está esta palabra que explica lo que Dios hizo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de la cruz. Voy a leer del capítulo 2, desde el versículo 14. Viene hablando de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, se entiende, Israel y los gentiles en general. Ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Crear de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre. Ni judío ni gentil. Es una nueva creación. Por favor, eso tiene mucho valor. No hay que pasarlo por alto. Es una nueva creación. Ni judío ni gentil. Es una nueva creación. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que importa aquí es esto. ¿Qué hizo en la cruz? Versículo 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El que pueda recibir esta verdad no hallará diferencia en su corazón, porque es un trato de Dios con el corazón del creyente, que no hay diferencia entre judío y gentil, es un solo pueblo. Las diferencias son propias de la carne, no del espíritu. Y por lo tanto, que el Señor conduzca cada corazón a esta revelación preciosa que hay en Cristo Jesús, que no es que los gentiles nos hagamos judíos, ni es pretender que los judíos se hagan como los gentiles. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Esto es algo no es hacerse como ellos ni ellos como nosotros. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Es hacerse como el Señor Jesucristo es. Es una creación celestial, no es terrenal. Amén. Todo eso es mediante la cruz. Por causa de la cruz, allí fueron abolidas, recuerden, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo ceremonial de la ley, las figuras, todas estas cosas que eran símbolo, nosotros no tenemos que vivir en ellas, porque se cumplieron en Cristo Jesús. Lo que anunciaban esas figuras, la Pascua, el Cordero, todo eso ya fue cumplido. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Y obviamente en otra ocasión vamos a ahondar un poquito más en la Pascua, pero lo importante es entender por ahora la obra de la cruz. Sin cruz no era posible todo esto. Se pagó el precio por el pecado y ese precio lo debían los judíos y lo debían los gentiles de igual manera. Que unos estaban bajo la ley, otros estaban en tinieblas, pero ambos eran pecadores. Unos con conocimiento, otros con ignorancia, pero todos estaban destituidos de la gloria de Dios. En la cruz, todo aquel que venga a Cristo forma parte de esa nueva creación,
o llámele el Israel de Dios, dicho por el apóstol Pablo a los Gálatas, el Israel de Dios o el verdadero Israel. Amén. En 1 Corintios, por favor. Ahí en el capítulo 1. Había un problema en la iglesia de Corinto que lo viene describiendo desde el versículo 10, no lo vamos a leer de ahí, pero el problema era división en la iglesia. Que unos son de Pablo, que otros son de Apolos y que otros eran partidarios de Cefas, otros de Cristo. Y por lo tanto se hallaba una iglesia dividida. No sé si le suena algo parecido a lo que se vive hoy. Claro, no de Apolos, no de Pablo, no de Cefas, pero sí de denominaciones. Y uno se identifica y dice, ¿cuántos creen que esta es la mejor iglesia que hay? Eso se le llama ponerse la camiseta. Y la verdad que no predicamos denominación, predicamos a Cristo. Solo en Él está la salvación. Solo Él es la verdad. Amén. Y no es estar aquí o allá, es estar en Cristo. Uno puede estar aquí y no estar en Cristo. Lo importante es estar en Cristo. Allí hay salvación. Y bien, está ese problema en la iglesia, y tratando de ese problema, como diciendo a los que son partidarios de Pablo, ¿no es cierto? Y él comienza a decir, no piensen que han sido bautizados acaso en el nombre de Pablo, como para que sean partidarios de Pablo, fueron bautizados en el nombre de Pablo. Entonces, dice el versículo 14, por ejemplo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Fíjese, las gracias a Dios de no haber bautizado a casi ninguno. Hoy día nos peleamos por ser yo si no bautizo yo, no tan bien bautizado. Y el apóstol dando gracias a Dios de que casi a ninguno había bautizado, solo a 2 de la iglesia de Corinto. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Atención, aquí es donde entramos a lo que quiero tratar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjese esto que pudiera ser bien finito. Cuando uno le comparte el Evangelio a otra persona, pudiera buscar alguna cosa para atraer a esa persona. Que puede ser la forma de la iglesia, el edificio de la iglesia, la música que se toca en la iglesia. ¿Cuántas cosas pudiera uno usar para que la persona se sienta grata, para que le guste? Verás que es amplia la gama de cosas que se pudieran usar. Y aún puede ser esto de ser cautivado por la sabiduría de una persona, por el conocimiento. Entonces, me gustaría ir ahí porque esa persona sabe mucho. Y fíjese, a eso se está refiriendo cuando dice, no con sabiduría de palabras, no buscando impresionar a la gente con el conocimiento que él tenía, con todo eso. No, para que no se haga vana, para que no pongan su fe ni su esperanza en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
No se congregue porque se predica bien, porque hay buenos estudios, por cualquier cosa. No se congregue por eso, sino asegúrese que su fe está puesta en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está el perdón de pecados, no en la elocuencia, no en la gracia para predicar o para compartir. No. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que nada opaque ese sacrificio. Que nada nos haga mirar hacia otro lado, sentirnos atraídos por otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque estas cosas son así como muy finitas que a veces no se disciernen, no se tocan. ¿Por qué causa me congrego? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tal congregación? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que me atrae? Examinar el corazón. Fíjese, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Está tan centrado el Evangelio en la palabra de la cruz que muchos tropiezan en ella y se apartan, se desvían. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. ¿Cómo experimentar eso? Esto no se experimenta por teoría. Yo vuelvo a repetir algo que lo he dicho muchas veces. El Evangelio es una experiencia. Pudiéramos aquí hacer un estudio sobre lo que es el nuevo nacimiento y a lo mejor todos pudiéramos quedar doctos en cuanto a lo que es el nuevo nacimiento. Y uno pudiera compartir del nuevo nacimiento y hablar del nuevo nacimiento, pero si usted no ha nacido de nuevo, de nada sirve. ¿Verdad? No es saber, es vivir lo que dice la Escritura. Se puede hablar de muchas doctrinas, pero si no se experimentan, no es más que teoría. Y vuelvo a decir, el Evangelio es una experiencia. Entonces, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que aquí nos dice, es poder de Dios. Poder de Dios. En la cruz hay poder de Dios, un misterio. Algo oculto para el hombre. ¿Qué dice la demás gente? Es locura. Están locos. Mira que en un hombre crucificado va a haber poder de Dios. Y se apartan menospreciando. ¿En qué se ha de manifestar ese poder de Dios? Lo que les decía, el Evangelio es vida nueva, nueva creación. Y para que eso se produzca, tiene que obrar Dios. No basta con teorizar de las Escrituras, es una obra de Dios. Fíjese, por ejemplo, en 2 de Corintios, si me acompaña así muy brevemente y rápidamente, en el capítulo 5, versículo 17, muy conocido este pasaje. Y por favor, uniéndolo a lo que acabamos de leer, dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? Es importantísimo saber lo que significa estar en Cristo. Es una experiencia. Si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Es una experiencia. Es formar parte de Él, estar dentro de Él. Si está en Cristo, la palabra en implica dentro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si eso no es una experiencia, dígame. Eso se experimenta. Y eso es imposible sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿De qué me habla el bautismo? De que yo también muero juntamente con Él para resucitar juntamente con Él. Pero esa resurrección no es volver a la vida antigua, sino es una nueva creación. Y vuelvo a decir, eso es una experiencia. Por eso que, lo vamos a ver más adelante, pero por eso que a los colosenses se les usa, al hablarles de este tema, se les usa la palabra pues.
La palabra pues es condicionante. ¿Sí? Si pues habéis muerto con Cristo. Es como diciendo, si esto es cierto, si habéis muerto con Cristo, ¿cómo es que os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques? ¿Cómo? Si has muerto con Cristo, ¿cómo sigues justificándote por las obras del mundo, por la forma de obrar del mundo? Si has muerto con Cristo. Y luego en el capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y le está hablando a la iglesia, no dando por hecho que si esa iglesia ha resucitado, sino si pues habéis resucitado. ¿Qué dice? Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto. Si alguien ha muerto, ya no anda buscando las cosas de la tierra, no anda buscando las cosas del mundo, busca las cosas del reino. Y eso es una experiencia. Y eso es lo que implica estar en Cristo. Ve que hay que profundizar mucho más en ello. El problema de la iglesia es que todo lo damos por hecho. Si vengo a la iglesia es porque estoy en Cristo, si vengo a la iglesia es porque tengo fe y todo está hecho. Y no es así. Es una experiencia. Si alguien ha vivido la realidad de haber muerto al viejo hombre, como lo dice la Escritura, haber muerto a la vieja vida, es obvio que va a andar en una nueva vida, totalmente distinta a lo que era antes. Con otros intereses, con otros propósitos eternos, con visión del reino de Dios. Todo eso cambia y vuelvo al versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas o las cosas de este mundo pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Una experiencia. Por eso pregunta, si alguno está en Cristo, amén. Todo eso es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es poder de Dios. Dios puede. Lo que les decía a los varones, ¿recuerdan? Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y el Señor les dice, para los hombres esto es imposible. Porque la pregunta era de los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo si la condición del hombre, si un rico no puede entrar al reino de los cielos que entran a todos lados? Y no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, imagínense, el Señor dice, esto es imposible para los hombres. Mas para Dios, todo es posible. Entonces, ¿de quién depende? De Dios. ¿Quién es el que hace nacer de nuevo? Dios. ¿Quién es el que produce el arrepentimiento? Dios. ¿Quién es el que da nueva vida? Resurrección. Dios. Como dijo el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si mi Padre que está en los cielos no le trajere. Por eso eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esta verdad no te la reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Dios está obrando. Y más vale que seamos colaboradores de Él y no que andemos haciendo nuestra propia obra, porque esa obra no sirve. Es conocer lo que Él está haciendo y, si es posible, colaborar en lo que Él está haciendo. Primero hay que verlo, primero hay que saberlo, y luego entonces podré ser útil en su reino. Amén. Que no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay poder de Dios. Dios obra maravillosamente, pero en una vida que, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Nuevamente, no es una frase bonita, no es un versículo para ponerlo en la pared, es para vivirlo, es para experimentarlo. Amén. Decía, solo siguiéndolo hay resurrección. Y por favor volvamos a los evangelios, ahí en Mateo capítulo 10. En la cruz hay poder de Dios. Quizás la cruz, ya lo leíamos, para muchos es una locura.
Quizás la cruz asusta, porque implica morir, así que puede ser que asuste. Pero vea lo que dice el Señor. Aquí en el capítulo 10, versículo 37. Ciertamente hablar de la cruz de Cristo, volvemos a hablar de un tema que no es popular. Si hubiésemos solamente hablado de la gloria, quizás hubiese sido más fácil de gozarse, deleitarse y reconocer las maravillas que el Señor hace, pero el camino a la gloria pasa por la cruz. Y bien, dice aquí el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y esto es lo que teníamos que llegar, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces verá que la cruz es un requisito indispensable para cada vida que quiera experimentar el evangelio verdadero, el evangelio real. Sin cruz no hay evangelio. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz es un requisito para todos. ¿Quiere alguien seguir al Señor Jesús? Tome su cruz. Es decir, tiene que dejar su naturaleza humana, tiene que renunciar a su vida, tiene que renunciar a sus proyectos, a sus planes, a sus deseos, que es que a mí me gusta esto, lo que sea. No es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Vuelvo a citar algo que acabo de decir, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Cuántos viven? Y viven en eso de que es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, yo tengo mis planes, tengo mis proyectos, todo. Usted sigue viviendo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, alguien que reconoce cuánto nos amó el Señor, cuánto hizo por nosotros, no queda otra cosa que entregarse por Él. Eso es consecuencia de lo que decía primera de Corintios 5, leíamos recién el 17, el versículo 14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra nos compromete, nos lleva. El amor de Cristo nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por nosotros o por todos, luego todos murieron. Y los que ahora viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si alguien vive, si está en Cristo, si alguien vive, ya no vive para sí, vive para Él. Eso es experimentar su reino, Él reina. Que se abra el entendimiento, que se abran los ojos, de lo que le decía el Señor a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. El reino está. El reino ha venido, el reino ya está aquí. Que los hombres no lo puedan ver es por su ceguera, pero el reino está. No piensen, dijo el Señor, que vendrá con advertencia, que dirán helo aquí o helo allí, vayan para acá, vayan. No, el reino ya está entre vosotros. Y decía el Señor, no se afanen, que comeremos, que vestiremos, que vamos a beber, etcétera. No se afanen por eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad de su corazón? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Cuál es lo primero? Lo primero. ¿Hacia dónde va su vida? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Busque el reino. Esa es la prioridad que debiera tener todo aquel que ha experimentado el evangelio. Amén. Entonces, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Señor, quiero seguirte, pero
tengo otras prioridades, Señor. Mira, primero, espérate quizás que sea viejito, entonces a lo mejor ahí podría ser que yo tome la cruz. Señor, quiero seguirte, pero etcétera. Cada cual tiene sus prioridades. Esto es primero, esto es primero, esto es primero, cada cual tropezando en prioridades. Y el Señor, decimos, es la vida, pero pareciera que no es la vida. Palabras tan profundas, la vida, que imagínense, Él es la vida. Entonces uno habla de la cruz y yo no sé quién estará pensando, eso es locura. ¿No será mucho? ¿No será muy fanático eso de la cruz? Locura a los que se pierden, pero a los que creen es poder de Dios. Dios puede, Dios puede. No solo hacerlo morir en la cruz, porque va a morir a una vida pecaminosa, sino que hacerlo resucitar para su gloria eterna. Eso es poder de Dios. El hombre no puede, el hombre es imposible que haga eso, pero Dios sí puede hacerlo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Por lo tanto, Él es el camino para llegar a la presencia de Dios. Amén. Capítulo 16 del mismo Evangelio de Mateo, por favor. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se los dijo todo, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él se oponía, en ignorancia se oponía a nuestra propia salvación. Eso es lo que muchas veces hacemos nosotros, oponiéndonos a la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Bien, pero el Señor dice aquí, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ve? Pedro mirando esta vida, ¿cómo te vas a morir? Es como anhelando, seguramente, se pueden ver otros pasajes para que vean que anhelaban ellos el reino ahora, anhelaban que el Señor fuera coronado rey. Todo seguramente con sus planes de esta vida. Y el Señor lo reprende, siendo un discípulo, siendo un apóstol, lo reprende diciéndole que pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. No puedes ver la obra de Dios, no puedes entender hacia dónde va el camino. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese, no lo hace con una amenaza, no quiere asustar a nadie, solamente si alguno quiere, bien voluntario, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué será ese negarse a sí mismo? Lo que yo les decía, es que yo quiero, es que a mí me gustaría, es que yo deseo. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Que yo deseo? No. Renuncio a todo eso porque hay algo mejor, muy superior, la vida del Señor Jesucristo. Esa vida es muy superior a mi vida. Dijo el Señor aquí mismo, el que ama su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es la salvación?
estar en Cristo, vivir en Cristo. Amén. Aleluya. Es un milagro grande la cruz. Es un milagro. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía, espero poder tener los próximos viernes tratando este mismo tema. Pudiéramos decir el milagro de la cruz. La gran obra que el Señor Jesús ha hecho en su sacrificio por salvarnos a nosotros. Por lo tanto, no es para desecharla, no es para despreciarla, no es para decir, yo creo en el Señor, sí, pero esa parte no me gusta. Todo o nada. Todo o nada. Porque la cruz es parte del camino. No se puede ir más allá. Si pudiéramos decirlo de otra manera. Hay dos pasajes. Uno se lo dice Pablo a Timoteo, el otro está escrito en el libro de los Hebreos. Pablo a Timoteo le habla acerca de algunas personas, dice que no irán más adelante. No irán más adelante. Y en Hebreos dice, vamos adelante a la perfección si esto o si Dios en verdad lo permite. Ir adelante. Es como decirle, hay algo que impide que uno siga al Señor. Hay algo que no puede. ¿En qué se está topando? En algo se está topando. Y eso tiene que ver con algún grado de incredulidad que hace que la persona... Es como Israel, que en vez de llegar a la tierra prometida, por años hizo campamento, pero no iba en dirección para llegar. Hacemos campamento. Nos conformamos con un estado de crecimiento, con un estado de compromiso, pero como diciendo, así nomás, no más allá, porque, y en este caso pudiera ser que la cruz sea algo que uno diga así, déjenme hasta aquí nomás. Y eso impide experimentar lo glorioso del Evangelio. ¿Por qué no se manifiestan más cosas? ¿Por qué no se manifiestan más ministerios? ¿Por qué no se derrama la gracia y todo eso? Porque en la vieja naturaleza el Señor no obra. En la carne el Señor no obra. ¿No dijo el Señor que no se puede echar vino nuevo en odres viejos? No se puede, se derrama, se pierde. El Señor puede dar gracia, puede dar sabiduría y se derrama, se pierde todo. No queda. ¿Por qué razón? Porque está recibiendo eso con una vieja naturaleza. Si no renuncia, si no ama la cruz del Señor Jesucristo, si no se rinde a Él y le rinde toda su vida, todo lo que es, todo lo que tiene, todo a sus pies, Señor, lo que tú quieras, eso soy. Lo que tú quieras. Me despojo de todo por amor a ti. Lo que tú quieras. Aquí está mi vida. Y entréguesela al Señor y Él sabrá lo que hace con usted, porque Él vino a darle vida. Y eso es confiar en Él, plenamente confiar en Él, absolutamente, lo que tú quieras. Rendirse de corazón al Señor. Eso es empezar a experimentar el Evangelio, como Él lo dice. Que si Él quiere cruz, amén, ahí está. Ahí está, rendida la vida al Señor. Usted verá que los versículos estos no los inventé yo, no piense que es algo dicho por mí. Claramente lo dice aquí el Señor. Vuelvo a leer el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quiere seguirlo? Si alguno quiere. No es por fuerza, es por la convicción que da saber quién es Él, en quién he creído, quién es el Señor. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Es el tesoro escondido o no lo es? Sea su nombre bendito. Como dijo Josué, lo que hagan otros, pero yo y mi casa, pero yo al Señor. El Señor es sobre todas las cosas. Amén. Les invito a ponerse en pie, por favor.
Señor. Señor Santo, ciertamente por medio de la fe se pueden vivir grandes y gloriosas experiencias contigo. Señor, quizás dar pasos de fe, pasos hacia ti, respondiendo a tu palabra, es aquello que manifiesta un corazón que te ama, un corazón que se dispone solamente para ti. Señor, si hemos creído que tú eres la vida, que tú eres la resurrección, que tú eres el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que tú volverás para tomar el dominio, el reino. Oh Señor, ¿qué más? ¿Qué necesitamos saber para rendirte la vida, para rendirte nuestro corazón? Para que tú tomes el control de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, Señor. Porque tú eres nuestro dueño, nos compraste a precio de sangre, compraste nuestra vida que iba destino al matadero, Señor. Y tú nos compraste, tuyos somos, Señor. Y yo te ruego ahora, al haber ministrado esta palabra que es tuya, Señor, te ruego por cada corazón que en este momento, Señor, está dispuesto a todo por ti. A cada corazón, Señor, que puede disponerse para decirte: me rindo a ti, Señor, me rindo a ti, soy tuyo, haz lo que tú quieras, Señor, soy tuyo, mi vida te pertenece a ti. Pongo, Señor, a tus pies todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis proyectos, mis deseos, Señor, los pongo a tus pies. Si tú quieres, puedes conceder algunos de ellos, pero si no es tu voluntad, Señor, no quiero nada. Yo quiero lo que tú quieras, Señor. Queremos lo que tú quieras, Señor. Y te ruego por esos corazones, te ruego, Señor, por las vidas que te aman por sobre toda otra cosa, por aquellos en los cuales, Señor, tú eres el tesoro más precioso que tengan en sus corazones. Te ruego fortaleza para sus corazones. Bendíceles, guíales, Señor. Fortalece su fe, Señor, para que confíen en ti, para que no tengan temor. Señor, tú eres la vida. Tú venciste la muerte, Señor. Tú eres la vida. Señor, ¿qué más glorioso que tú, Señor? Tú lo eres todo, Señor Jesús. Reina en nuestros corazones. Gobierna, Señor, gobierna, que se haga tu voluntad en cada vida, en cada corazón, que se haga tu voluntad. Señor, fortalécela a los débiles, fortalece a los que dudan, Señor, fortalécelos. Que no tengan temor de rendirse a ti. Oh Señor, gracias, Señor, por esta ocasión. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por esa cruz. Gracias, Señor, porque nos amaste de tal manera que sufriste en la cruz, soportaste el oprobio. Señor, el odio, el insulto, el menosprecio, todo lo soportaste por amor a los escogidos, Señor. Oh, gloria a tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Es el Cordero de Dios que inmolado fue.
el que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido por su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Bendito es el Cordero de Dios que inmolado fue, el que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Bendito Señor, bendito eres Señor.